Buenas noches, iniciamos esta segunda sesión del ciclo de conversatorios, Identidad Patrimonial de la Juventud y el Derecho a una Moratoria Social, desde Pandora Leyendo la Realidad, en colaboración con la Asociación Red Itoco y con el apoyo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Saludamos a nuestra audiencia y los invitamos a que sigan nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. El día de hoy conversaremos sobre las problemáticas de la juventud en Bogotá y en Colombia y contamos con la participación de dos líderes juveniles de la ciudad de Bogotá. Ellos son José Correa y Natalie Garzón. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes para ustedes, para la audiencia también. Muy agradecida de estar en este espacio que nos permita pues ir ubicando cuáles son esas principales problemáticas de la juventud y eso también cómo va afectando en su identidad a los jóvenes del país y pues puntualmente de Bogotá. Buenas noches, muchas gracias Daniel. Agradecemos principalmente a quienes nos están viendo y también los invitamos a que participen, a que pongan sus comentarios, sus preguntas para poder hacer de este espacio un espacio mucho más fructífero. Es así que la juventud es una experiencia que se vive de formas diferentes de acuerdo a la época y las condiciones materiales en que se vive. Por tanto, para entender al joven implica también entender a la sociedad. En este sentido, intentar condensar al joven en identidades únicas o como el motor vital de los cambios históricos, pues es una visión lejana de la historia y de las relaciones sociales que la condicionan, por lo cual la noción de juventud se transforma y en las distintas formaciones sociales toma características particulares. Para entender cómo se han construido las identidades de la juventud en Colombia, es necesario analizar las condiciones materiales y los conflictos sociales a los que se enfrentan los jóvenes, ya que en gran medida estos determinan la constitución y transformación de su identidad. Para ello, en la sesión de hoy queremos hablar sobre cuál es la realidad de la juventud en el país. Para que participen de manera interactiva en nuestro programa, queremos invitarlos y preguntarle a nuestra audiencia cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos los jóvenes y los invitamos a que den sus respuestas en la barra de comentarios. Nuestros invitados del día de hoy nos estarán compartiendo una mirada que parte de una contextualización y una breve caracterización de la juventud en Colombia, en Cundinamarca y en Bogotá. Pues esto para poder hacernos una idea general de cuántos jóvenes somos, dónde nos encontramos y qué actividades estamos haciendo. Bueno, Natalie, ¿qué nos puedes comentar acerca de la juventud en Colombia? Claro, Daniel. La población juvenil en Colombia es de 12.7 millones de personas, de los cuales en Cundinamarca, sin contar a Bogotá, son 729.000 y en Bogotá son alrededor de 1.950.000 jóvenes que se encuentran ubicados principalmente en Suba, Kennedy, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar. La dinámica poblacional nos da cuenta que el crecimiento de la población ha venido disminuyendo, como lo indican las tasas de crecimiento y el bono demográfico, el cual muestra las tendencias entre 1985 a 2018, indicando que la población joven se va a reducir. Con lo anterior, podríamos decir que la tendencia que se presenta es que la mayoría de los jóvenes se encuentran en las grandes ciudades y, como en el caso de Bogotá, en las zonas periféricas y los barrios populares. Esto en medio de un contexto marcado por la profunda crisis que vive el país, las cifras de desempleo e informalidad siguen subiendo y la calidad de vida y el bienestar de los jóvenes es reducida.
José, bajo este panorama, ¿nos podría comentar qué nos encontramos haciendo los jóvenes? Pero antes escucharemos una canción que plantea una crítica frente a la enajenación producida por los medios de comunicación ante la muerte de un joven. La canción se llama Desde el Oeste y es de la banda argentina Hermética. Cada noche en la ciudad, con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. El insomnio de un amor con su futuro de ilusión revivió a un joven muerto civilmente. La gente ya fue, duerme junto a la TV, el digestivo incendio es su Dios. Es su Dios. Tantas y gatos buscan luz, los perros oscuridad, incluidos por la ansiedad de su instinto. Elementales del montón, intoxicados de pasión, sienten miedo al verme lejos de su niebla. Y la soledad nos invita a escapar por la gran puerta del mundo de hoy, donde nadie ve y pocos deben perder el hilo de su conmoción idiota. Esquivando el temor de la ficticia ficción, la ciudad se ha derretido en mi cabeza. Todo es oscuridad, alguien se aproxima a mí, no puedo ver si es evangelista o policía. Busco comprender, pero no me deja ver con la burocracia de su historia, donde nadie ve y pocos deben perder el hilo de su conmoción idiota. Digestivos conformados, pecadores falsamente perdonados. Bueno, para iniciar, debo decir que a pesar de la idea de la juventud como una etapa de la vida del ser humano donde éste se prepara para aportar de mejor forma a la sociedad, no se cumple en la medida en que desde tempranas edades los niños y los jóvenes deben emplearse de alguna manera para poder mantener su propia subsistencia. Los jóvenes que deben trabajar lo hacen en su mayoría en la informalidad. Para el 2019 la tasa de informalidad se encontraba en el 39% y la probabilidad de que un joven que estudió la secundaria sea un trabajador informal es del 57%, mientras que quienes terminaron la educación media tienen una probabilidad del 40% de volverse trabajadores informales. Las actividades económicas en las que se ocupan los jóvenes principalmente son actividades comerciales, las cuales tienen una participación del 20% en la economía del país, que en su mayoría consisten en la reventa de mercancías o productos nuevos o usados, destinados exclusivamente para el consumo personal o doméstico. También se encuentran actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
seguido de una escasa industria que en su participación en la economía es del 10%. Y por último, la administración pública. Esta última que, pues, por supuesto, va en crecimiento, pero que referencia principalmente a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Debido a que estas son, pues, el único empleo que les ofrece estabilidad laboral y garantías de prestaciones y pensión, ¿sí? A diferencia de los trabajos anteriormente nombrados, ¿sí? Como el comercio y la agricultura, que no garantizan esta estabilidad laboral, ni mucho menos una pensión para tener una vejez digna. Otro de los grandes problemas en los que se enfrentan los jóvenes es el desempleo, el cual para la mitad de este año ha crecido en un 27%, mientras que la gran mayoría debe acceder al rebusque para garantizar su subsistencia, por lo cual el 62% de los jóvenes en Bogotá no cotizan pensión, mientras que en Colombia la cifra es más alarmante, ya que esta llega al 83%, lo que nos demuestra que la mayoría de los jóvenes trabajan es en la informalidad. El, Las condiciones que anteriormente enunciábamos hace que los niños y los jóvenes vivan esta etapa de la vida bajo una precariedad y sin un derecho a una moratoria social, lo cual hace que muchos asuman en su vida roles de adulto desde muy temprano. A continuación, quiero compartir un poema que habla de esta situación precisamente, el cual se llama Yo jamás fui niño, del poeta argentino Fortunato Ramos, en donde nos muestra la realidad que viven muchos de los jóvenes de los sectores populares en el campo y la ciudad. Mi sonrisa es seca y mi rostro serio, mis espaldas anchas, mis músculos duros, mis manos partidas por el crudo frío. Solo 8 años tengo, pero no soy un niño. Detrás mis ovejas ando por el cerro y cargado mi leña bajo hasta mi puesto, a soplar mi fuego y a mismear mi soga. Y no tengo tiempo para ser un niño. Tengo ya 10 años y todo es lo mismo. Mote, sal con leche son mis caramelos, mi juguete, el chivo o el perro ovejero. 10 años tan solo, pero no soy un niño. Mi avión de juguete es un cuervo viejo. Mi camión, un burro de trotar muy lento. Mi amigo, este zorro que roba mis cabras. Tengo ya 10 años y todo es lo mismo. Mi rostro es de viejo y mi andar de abuelo. Mis calles partidos por piedras del cerro. Mi poncho rotoso por el fuerte viento. Todo eso me dicen que no soy un niño. No hay Reyes Magos, no hay Día del Niño. Yo jamás tuve suerte de poder ser un niño. Tu canción fue la rueda de los días que siguieron. Tu canción fue más lejos que la muerte que te hicieron. El poema no está muy lejano de la realidad que vivimos muchos de los jóvenes, como por ejemplo los trabajadores de plataformas digitales como Rappi, que deben trabajar entre 9 y 12 horas diarias para alcanzar a completar 40.000 pesos y con eso cubrir los gastos personales, la seguridad social, el mantenimiento de su medio de trabajo, el uso de datos de celular y entre otros gastos pues adicionales. Esta es una forma de trabajo precarizado a la cual pues deben acceder en su mayoría de los jóvenes y también población migrante para poder sobrevivir. A continuación escucharemos la siguiente canción antes de continuar con las siguientes preguntas. Se llama El son del despojado.
es el son del despojado. Los que no tienen tierra lo bailan de lado a lado. Este es el son del arriado. Por los que nadie apuesta, los no patrocinados. Este es el son del despojado. Los que no tienen tierra lo bailan de lado a lado. Este es el son del arriado. Por los que nadie apuesta, los no patrocinados. Van de lado a lado buscando la calma, huyendo de hombros, soldados y paras. No vale de nada propiedad privada cuando es el Estado que avala reclama. Sicarios a sueldo, escrituras volteadas. Si no estoy de acuerdo en que no pasa nada. Porque el gobierno dispara. Millones y millones de familias despojadas. La City es una mezcla de todas las regiones, gente de tantos sitios viviendo en invasiones. Los que no tienen casa se tapan con cartones y los desempleados son más de 4 millones. Aquí la mayoría se vuelve profesional, pero para el rebusque y para el trabajo informal. Lo peor es que es delito ser vendedor ambulante y los cerdos policías siempre se roban el plante. Este es el son del despojado. Los que no tienen tierra lo bailan de lado a lado. Este es el son del arriado. Por los que nadie apuesta, los no patrocinados. Este es el son del despojado. Los que no tienen tierra no bailan de lado a lado. Este es el son del arriado. Por los que nadie apuesta, los no patrocinados. Quieren volver a casa, mantienen la ilusión. Condenados a muerte, restitución del terror. Ahora nada es lo mismo, la vida perdió color. Desde que un informado una noche lo sacó y tocó. Es ocupar, dejar la vida que llevaba por la misma salvar. Ahora están bailando el son del despojado. La historia de muchos en todo lado. Para los despojados la vida es un esfuerzo. Para que alcance el sueldo hay que empacar el almuerzo. Lo caro del pasaje a muchos les implica colarse en el transporte, caminar o montar cicla. Los barrios más antiguos antes eran veredas, la naturaleza convertida en aceras. El rico se apodera de la tierra, el manantial. Nosotros los arriados bailando en el barrizal. Este es el son del despojado. Los que no tienen tierra lo bailan de lado a lado. Este es el son del arriado. Por los que nadie apuesta, los no patrocinados. Este es el son del despojado. Los que no tienen tierra lo bailan de lado a lado. Este es el son del arriado. Por los que nadie apuesta, los no patrocinados. Estamos en todos lados. Bueno, pasamos de hablar respecto a cuánta población joven hay en Colombia y cuáles son sus principales dificultades en torno a sus condiciones laborales y cómo deben asumir a muy tempranas edades actividades económicas marcadas en la informalidad. En ese contexto queremos conversar con Natalie sobre cuál es la situación en términos de educación de la juventud en Colombia y en Bogotá. En el país, más de 146.000 jóvenes no saben leer ni escribir. En Bogotá esta cifra asciende a más de 10.000 y en Cundinamarca a 15.300. La necesidad de sobrevivir de muchos jóvenes los obliga a retirarse y no culminar sus estudios. Según la Fundación United Way Colombia, de cada 100 jóvenes que ingresan al colegio, solo 44 se gradúan. Entre las razones por las cuales no asisten a instituciones educativas se encuentran principalmente por buscar un trabajo con un 31,3%, elevados costos un 28,3%, porque considera que ya terminó un 11,8% y labores extras 9,6%. Esta situación es preocupante puesto que la juventud en Colombia tiene muy pocas opciones para terminar sus estudios. Las condiciones socioeconómicas en las que viven les impide culminar su proceso de capacitación. Sumado a ello, las posibilidades de profesionalizarse son reducidas y la retribución a la inversión en estudios superiores no es la mejor, ya que un título universitario no es garantía de acceso a un empleo estable con prestaciones sociales. Los altos costos de las universidades privadas y la crisis de las instituciones de educación superior pública empeoran esta situación. La tasa de cobertura en educación superior es del 52%, es decir, que cerca de 2 millones de jóvenes que se encuentran entre los 17 y 21 años no ingresan a estudios superiores. La crisis del sistema educativo es profunda, puesto que no responde a las necesidades del país,
no desarrolla ciencia y tecnología para plantear soluciones a los mismos y se encuentra fuertemente desfinanciada. Es tal el caso que solo el 8.5% de la población en edad de trabajar es profesional, y es clara la cifra que entre 2001 y 2018 solo se hayan graduado 4 millones de profesionales en el país, entre técnicos, tecnólogos, universitarios y de posgrados. El SENA se configura como una acción para el poco porcentaje de la juventud que puede capacitarse, con la esperanza de lograr tener un trabajo estable y duradero. Sin embargo, este sueño se desvanece al encontrarse frente a una educación tercerizada y con contratos de aprendizaje con los que solo se justifican bajas remuneraciones por su inexperiencia. Esta es una forma de legalizar la precarización de la juventud, puesto que son usados, luego reemplazados por las empresas justificando su falta de presupuesto. Además, se recrudece el panorama en el marco de la pandemia por el COVID-19. La telepresencialidad empieza a imponerse como una política gubernamental que proyecta una reforma profunda al sistema educativo, en búsqueda de recortar el gasto social y mantener una escuela híbrida. Claro, las dificultades son grandes si no se tiene el dinero ni las capacidades para continuar con un proceso de formación de la juventud hasta la adultez. Podemos ver cómo esta problemática se relaciona fuertemente con las condiciones de vida de los jóvenes en Bogotá y en Colombia. Desde tempranas edades deben trabajar para subsistir y se les imposibilita culminar sus estudios. La situación sigue siendo crítica si hablamos también de los jóvenes que no estudian ni trabajan. José, ¿nos podrías contar cuál es la situación de estos jóvenes? En los últimos días, la Fundación Corona arrojó cifras alarmantes. Indica que en Colombia cerca de 3 millones de jóvenes no estudian ni trabajan y 357.000 se encuentran en Bogotá. Además, la cifra puede crecer con la actual crisis que vive el país. La probabilidad de que un joven no estudie ni trabaje en Bogotá es del 46%, en estratos 1 y 2, y aumenta si es mujer, con un 62% de probabilidad. Esto es una cifra abismal en comparación con los estratos 5 o 6. El informe también nos indica que la población de jóvenes sin estudio ni trabajo se encuentran principalmente en las localidades de Kennedy con el 16%. Luego le sigue Ciudad Bolívar con el 13,8%, Suba con el 13%, Bosa con un 11,6% y por último Engativá con 7,9%. Otro de los datos que nos arroja el informe son las razones por las cuales los jóvenes dejan de buscar trabajo. En ellas las principales afectadas son las mujeres, las cuales dejan de buscar trabajo especialmente por razones familiares. Luego le sigue las enfermedades. También por dedicarse al estudio. En este encontramos también una desigualdad entre hombres y mujeres. Otra razón es que no desean trabajar o por la edad que tienen. Y una última razón es que no encuentran un trabajo indicado de acuerdo a su perfil profesional. Claro, José y Daniel. Y esta realidad se articula a los ingresos promedios mensuales, que se suponen deben mejorar con el aumento de la escolaridad. Pero si relacionamos la realidad de los jóvenes en Colombia, encontramos que el nivel de formación que agrupa la mayor fuerza laboral de trabajadores y trabajadoras es la educación media, seguido de la básica primaria y en último lugar los niveles más altos de la educación. Vemos que muy pocos de ellos pueden profesionalizarse y que la mayoría sin oportunidades tienen que sumirse en la informalidad o criminalidad. Frente a este último tema de la criminalidad, podemos decir que de enero a agosto de 2020 cerca de 60.000 jóvenes han sido capturados. 24.000 de ellos, el 40%, han sido privados de la libertad por 11 delitos específicos, dentro de los cuales el hurto a personas es el principal con el 78%.
Bueno, después de todos estos elementos queremos compartir y queremos que ustedes también participen de la pregunta que hicimos al principio y que se encuentra en los comentarios. ¿Cuáles creen ustedes que son las problemáticas que nos afectan a los jóvenes en Colombia? Pues envíen sus respuestas ahí en el- en la barra de comentarios, por favor. Como reflexión final también queremos, podemos decir que la juventud en Colombia vive la moratoria social de distintas maneras, de acuerdo pues a las condiciones sociales de las que venimos hablando, por lo que son los jóvenes de los sectores populares quienes tienen mayores obstáculos para acceder a este derecho, ya que para sobrevivir o lograr profesionalizarse deben realizar actividades económicas que están mediadas por la informalidad, la inestabilidad laboral, la precarización y la ilegalidad. Estas características configuran una identidad que está determinada y se desenvuelve entre marginalidad y la violencia. Pues queremos agradecer a nuestros invitados del día de hoy y que pues, nos den unas últimas palabras. José. Pues, bueno, primero que todo, yo creo que el análisis que desarrollamos hoy lo hacemos también para pensarnos cómo colectivamente, como jóvenes, nos empezamos a organizar para pensarnos y desarrollar soluciones ante esas problemáticas. ¿Sí? Ya lo planteaba Daniel, que finalmente son esas condiciones tan adversas a las que se ve enfrentada la juventud, ¿sí? Sin derecho también a una educación de calidad, sin derecho a acceder a poder profesionalizarse y tener un trabajo digno, lo que genera también una cultura de violencia, también una identidad, pero también a partir no solamente de esa marginalidad, sí, sí se podría decir, en la que se encuentra la mayoría de la juventud, también nacen nuevas alternativas para pensarse y transformar pues esas problemáticas, ¿sí? Entonces yo creo que pues un primer ejercicio que invitaría a todos los jóvenes y a los que están participando es a organizarnos en la solución a nuestras problemáticas, en que ya como lo veíamos anteriormente, los pocos jóvenes que también podemos profesionalizarnos, ingresar a la universidad, también pensemos en ese sentido de que nuestro deber como profesionales es la transformación y es mejorar las condiciones pues de toda la comunidad y no solamente solucionar nuestra vida individual. Sí, pues a mí también me gustaría plantear pues que el problema que estamos viviendo como juventud y que también vive en nuestro país pues es bastante profundo, ¿no? Una crisis que pues va a demarcar y va a modificar pues las condiciones de vida también en la que estamos las mayorías, que vemos que en las calles nomás es notable, en sectores donde antes no lo había, pues el aumento también de estos sectores informales, de personas que salen a rebuscarse la vida porque han perdido sus trabajos, porque pues ya no se puede acceder como tal a un trabajo estable o medianamente que genere un ingreso mensual y pues esto va a demarcar también la necesidad pues de que nos organicemos en función de poder gestionar esas necesidades y gestionar también esas soluciones a las necesidades que vivimos como jóvenes. Creo que eso es una parte importante, sino solamente como pensarnos el hecho de esa disputa de derechos ante el Estado, sino también entre nosotros como pues generamos esos ejercicios de solidaridad, de apoyo colectivo, de apoyo mutuo, en términos pues también de la situación tan crítica que estamos viviendo y que se va a recrudecer. Un poco también parte de ese poema puede que sea un poco lejano, que nos pueda causar inclusive mucha nostalgia al escucharlo, pero esa es parte de esa realidad que viven muchos de los jóvenes también que hacen parte pues de nuestro país. ¿Sí? La juventud en última se vuelve también como ese privilegio que pueden vivir algunos pocos, por así decirlo, porque pues se va a vivir de forma diferente, pues en tanto las condiciones socioeconómicas que uno tenga, ¿sí? Muy diferente, pues un joven que sí puede acceder a educarse, a cultura, a recrearse, a uno que no, que tiene que entrar a
trabajar desde muy temprana edad y que también tienen que salir de estudiar. ¿Sí? Un poco, creo que eso es muy importante y que también es necesario nuestra reflexión, como el hecho que, por ejemplo, en Bogotá, siendo la capital, pues la cobertura en educación media, pues sea muy baja, ¿no? Cerca del 49% era una de las cifras que nosotros mostramos al inicio de esta presentación y que nos llama también a esa reflexión de, pues, cómo estamos viviendo la juventud y eso como también demarca en la forma en cómo nos relacionamos y la forma también en cómo construimos una identidad. Bueno, pues agradecemos a toda nuestra audiencia y pues aquí Alejandro Mesa nos hace una pregunta que pues es una pregunta abierta también para la juventud eh, y que pues si alguno de nuestros ponentes pues la quiere resolver. Alejandro pregunta, ¿qué camino le queda a la juventud de la clase popular ante este panorama? ¿Quién quiere resolver o plantear algunos elementos? Pues creo que lo hemos visto también en la coyuntura de la crisis actual, sí, de la crisis económica y sanitaria que vive el país, que los jóvenes de los sectores populares son los más afectados. Y vemos que en este momento, precisamente en Bogotá y en la sabana, en los alrededores de Bogotá, pues son la mayoría, ¿no? La mayoría que están afectados porque no hay salud, no hay educación, no hay un trabajo digno que les garantice un futuro. Entonces se ven enfrentados a una condición de no futuro, ¿sí? Lo único que, como veíamos en las últimas diapositivas, le ofrece el Estado casi que a esos jóvenes es la criminalidad, ¿sí? Y la guerra por medio de las Fuerzas Armadas a través de pues, las Fuerzas Armadas legales e ilegales que desarrollan el conflicto armado en el país. Entonces, básicamente, el camino para pues, defender la vida, defender también esos derechos de la juventud, es la organización, ¿sí? Pensarnos en como jóvenes y como comunidad, ya decía Nata, en cómo gestionamos esas problemáticas que tenemos, cómo desarrollamos también alternativas de propuesta, alternativas económicas, cómo empezamos también en medio de esa crisis que estamos viviendo a desarrollar gestión popular, ¿sí? Y solidaridad pues con todo el pueblo en general, ¿sí? Con todos nuestros vecinos, con las comunidades de los barrios, ¿sí? Cómo empezamos a gestionar también una organización que, que genere también condiciones y que lleve soluciones a las comunidades, ¿sí? Creo que parte de eso lo hemos venido desarrollando como jóvenes organizados, ¿sí? De cierta manera llevamos cultura, llevamos educación a los barrios populares, donde pues son excluidos también muchos jóvenes, llegamos con los pre-ITFES, con el deporte, ¿sí? Pero también es necesario que empecemos eh, pues a desarrollar propuestas en torno a una problemática central que creo que nos afecta y que se deja ver en las cifras que presentamos pues a lo largo de la presentación, ¿sí? A lo largo del foro, eh, y es el problema del trabajo, cómo empezamos a gestionar soluciones y alternativas, pues que dignifiquen a condiciones y a desarrollar relaciones entre los mismos trabajadores, ¿sí? De solidaridad, de emancipación, sí, creo que es como un poco el camino, la organización para eso. Yo creo que pues son varios retos. Parece que pues hay todo un campo también por ganar y en función de decir como, claro, todo el mundo habla del problema que tiene la juventud, siempre están los medios que salen los informes sobre que están haciendo los ninis, que los que no trabajan y estudian, que hay un problema del desempleo, que hay un problema que no se pueden educar y demás, pero pues no hay un sujeto, un referente desde la juventud que le hable al país de los problemas que tiene la juventud, pero también de los problemas que tiene el país, que también se plantee desde ese ejercicio organizado, desde ese referente, pues cuáles podrían ser esas posibles salidas y soluciones
para la clase popular y para buscar unas mejores condiciones de vida, para buscar un mejor bienestar, que creo que eso está por fuera de las agendas también de los principales sectores políticos del país, que inclusive es una tarea también que tiene que pensarse el movimiento social, ¿sí? Que está enfocado en otros sectores, pero que el gran ausente en este momento es el de los trabajadores y trabajadoras y sobre todo pues el de los jóvenes, ¿sí? Que no son los que se movilizan, son los que se mueven, son los que disputan, pero en últimas no hay una carencia, una ausencia de esa propuesta política que los permita aglutinarse y también el desarrollo de unas formas organizativas que permita, como lo decía anteriormente, pues gestionar eh, esas, sí, como esas propuestas que permitan atender a unas necesidades muy concretas, como el hecho de poder sobrevivir, como el hecho de tener y acceder a una vivienda con servicios públicos, acceder pues también a educación, a un tiempo del ocio que también es necesario. Muchos de los jóvenes tienen que pues soportar eh, horas laborales que les impide pues desarrollar estos ejercicios. También están mediados por contextos frente a la violencia, a la persecución. Si lo vimos y que parece que no tuviéramos esa memoria constante frente a la masacre que ocurrió hace unos pocos días acá en Bogotá. Sí, en su mayoría fueron jóvenes y parece que eso pues se olvidase y como que no importara el hecho que pues son los jóvenes también ese objetivo y esa mira frente a la violencia que vivimos en el país. Entonces, creo que es eso, hay todos unos retos por conseguir, hay todo un ejercicio que tenemos que seguir construyendo como jóvenes, pues porque si no se hace también en conjunto con los demás sectores sociales, pues van a ser otros los que también definan pues el rumbo también en función de pues favorecer los intereses de las grandes mayorías, sino en función de favorecer algunos grupos económicos y pues demás. Entonces creo que eso es importante. Y lo último que quería añadir es, claro, ahorita se nos viene ese gran reto, inclusive también con lo que planteaba Álvaro Uribe en el referendo que se quiere como impulsar. Uno de los puntos que decía era la educación focalizada y es en últimas que se puede reflejar pues en una posible privatización, ya no solamente de la educación superior, sino de todos los niveles de la educación pues en el país. ¿Y eso qué puede implicar? Pues ya veíamos la tasa de cobertura como estaba, ¿no? Pues ahorita entonces, ¿cuáles eran las condiciones? Si de pensarse que simplemente pues se debe seguir recortando y privatizando también la educación. Entonces, hay muchos retos y pues hay todo un campo también por ganar. Bueno, pues unidad, organización, propuesta para los trabajadores y las trabajadoras, colectiva y pues mucha lucha. Entonces, yo creo que, bueno, agradecemos a los invitados y nuevamente agradecemos a nuestra audiencia y los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Los esperamos en la próxima sesión del ciclo de conversatorios Identidad Patrimonial de la Juventud y el Derecho a una Moratoria Social, que es desde la plataforma Pandora Leyendo la Realidad y con la colaboración de la Asociación Reditoco y con el apoyo del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural. Buenas noches y hasta la próxima.